Ya puedes adquirir el nuevo libro de Luis Martínez titulado Espántame Panteón. Lo encuentras en Amazon y te dejo los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. La feria abandonada. Esto me pasó hace poco, quizá 1 año y medio o menos. En aquel entonces estaba por terminar mi último año de secundaria. Ese día no tuvimos la última clase, por lo que nos la pasamos viendo puros videos en el celular. Nos gustaban mucho los de Urbex, pero de los que buscaban actividad paranormal en lugares abandonados y esas cosas. Uno de los que más nos gustaba era el de un chico que entró a una hacienda en San Luis Potosí y donde supuestamente encontró una bruja haciendo rituales de magia negra. Nos parecía una historia muy emocionante. Fue entonces que José nos dijo que estaría chido que hiciéramos lo mismo, entrar a grabar a lugares abandonados y hacer nuestro propio canal de videos. A David y a mí nos pareció una buena idea. Por estos rumbos había muchas de esas construcciones olvidadas. Estaba la fábrica de ropa, la hacienda del Capulín o la vieja estación de servicio. Había mucho de dónde escoger. Pero creo que ya era algo así como destinado a lo que nos iba a pasar, o no sé cómo explicarlo, pero los tres coincidimos que nuestro primer urbex para nuestro canal de videos sería la vieja feria abandonada al otro lado del pueblo. Por muchos años había sido la única estatal de la región, por lo que siempre había tenido los mejores juegos mecánicos. Yo todavía me acordaba de cuando mis papás me llevaron de niño ahí y la pasaba genial. Pero entonces empezó a tener varios accidentes aparentemente inexplicables. Una vez se descarriló el gusanito de su vía y varios niños salieron lastimados. En otra ocasión, a una silla voladora se le rompió una de sus cadenas y la chica que iba ahí casi se mata. Y así pasaron varios casos. Pero hasta ese momento nadie había fallecido, por lo que la feria siguió trabajando sin mayores problemas, aunque ya desde ese entonces se empezaba a rumorear que todos esos accidentes habían sido provocadas por almas en pena, ya que se encontraba a un costado del viejo camposanto municipal, el cual fue cerrado unos meses antes de la inauguración de la feria. Y aunque la mayoría de los sepulcros que había ahí fueron trasladados al nuevo panteón municipal a la entrada del pueblo, aún faltaban muchos por mover. Pero como te decía, eran puros cuentos, cosa que contaba la gente del pueblo. La mayoría no les hacía mucho caso, hasta que un día un carrito de la montaña rusa se desganchó y salió disparado en una curva, para caer unos metros más adelante sobre otros juegos. Aquella ocasión sí estuvo muy fea la cosa. Los 5 chavos que iban en el carrito murieron, y a las siguientes semanas llegaron las autoridades y clausuraron toda la feria. Así ha estado por casi 10 años totalmente abandonada. La verdad, sí se nos hizo emocionante saber que podíamos entrar a la vieja feria para ver si había fantasmas y esas cosas. Hasta ese día, nadie lo había hecho, seríamos los primeros exploradores. Así que antes de salir de la escuela nos pusimos de acuerdo. Nos veríamos a las 5 en el parque junto al mercado, y de ahí atravesaríamos el viejo panteón para llegar por la parte de atrás de la feria. Decidimos irnos por ese camino porque algunos de nuestros amigos nos dijeron que por ahí había un boquete en la alambrada. Era lo suficientemente grande como para que cupiéramos y así no tendríamos que saltarnos. Nos fuimos a casa. Llegando a mi cuarto, alisté una pequeña mochila con una lámpara, unos guantes, una navaja y otras cosas, además de una pequeña cámara de video que ya estaba medio vieja, pero que todavía jalaba. Puse a cargar mi celular porque no quería perderme ningún detalle de lo que pudiéramos encontrar. Quería grabarlo todo. Después de comer, me senté un rato a ver la tele, y ya como al cuarto para las 5, recogí la mochila y el teléfono. Recuerdo que le inventé a mi mamá que estaría jugando fútbol por la casa de David. Cuando llegué al parque, ya estaba José esperándome sentado en la fuente. También traía su mochila,
y a los pocos minutos llegó David. De ahí nos fuimos por la calle que daba por el Panteón Viejo. No nos costó mucho trabajo saltarnos, era una barda muy pequeña, pero cuando ya estábamos adentro, la verdad sí nos dio algo de miedo, porque aunque era temprano, las tumbas estaban abiertas por todos lados y la vegetación era muy crecida, sí le daba un aspecto muy macabro al camposanto. Tratamos de relajarnos, así que empezamos a caminar entre los sepulcros abiertos. El camino estaba muy feo, nos estábamos resbalando mucho, había estado lloviendo muy fuerte los últimos días y aquello era un lodazal. David fue el que estuvo a punto de caerse en una de esas fosas abiertas, pero se alcanzó a agarrar de José y de mí. Ya íbamos como a la mitad del panteón cuando el sendero se empezó a hacer muy angosto, por lo que hicimos una sola fila. Yo iba hasta el final, David en medio y José al frente. Yo creo que desde ahí se empezó a poner fea la cosa, porque mientras íbamos caminando, hubo momentos en que se escuchaban muchas voces detrás de nosotros, hasta pensábamos que alguien venía siguiéndonos. Pero apenas volteábamos, todo volvía a quedar en silencio. David dijo que tal vez era el viento quien traía aquellos murmullos de otro lado. A todos nos pareció razonable su explicación, así que tratamos de ya no darle más importancia. Pero la verdad, yo no podía dejar de estar volteando. Sentía que alguien nos estaba siguiendo desde que entramos al panteón. Hasta que, en una de esas que volteé, me pareció ver una mujer con un vestido blanco entre las tumbas. En el momento me saqué de onda, pero al voltear otra vez ya no había nada. Por eso no le quise decir nada a David ni a José, pero justo en ese momento empezamos a escuchar un lamento. Primero este era quedito, pero después se empezó a escuchar muy fuerte como si lo tuviéramos a un lado. No tuvimos que decir nada, nos echamos a correr como locos. Yo lo sentía encima de nosotros, pero la verdad ya no quise voltear. Apenas vimos la barda final del panteón, nos la saltamos de un solo brinco y seguimos corriendo hasta llegar a la alambrada de la feria. El boquete era más pequeño de lo que nos dijeron. Apenas si cupimos con mucho trabajo en él. Yo fui el último en pasar. David y José ni siquiera me esperaron, se echaron a correr hacia los juegos mecánicos. Cuando entré, me levanté y corrí hacia el carrusel. Ahí estaban los dos tumbados panza arriba tratando de recuperar el aliento. Cuando por fin nos tranquilizamos, les traté de contar de aquella mujer que había visto en el panteón cuando veníamos, pero no me creyeron. Pensaron que lo estaba inventando para asustarlos más. Yo estaba seguro que sí la había visto, pero ya no quise seguir insistiendo. Lo importante es que ya estábamos dentro de la feria para empezar a grabar nuestro primer urbex. En ese momento, las nubes empezaron a tronar. Los tres miramos hacia el cielo, pensamos que llovería y decidimos esperarnos un momento, pero no cayó una sola gota. Si de por sí la feria tenía un aspecto muy tétrico, con los relámpagos se veía peor. Esto ya me estaba dando miedo. Entonces José nos dijo que empezáramos a grabar desde ahí y que después nos fuéramos hacia donde estaba la casa embrujada y la montaña rusa. Sacamos nuestros teléfonos y empezamos a caminar entre los juegos mecánicos de los niños. José era el más emocionado. De pronto se metía en todos los rincones que podía y en ocasiones lo perdíamos de vista. Así seguimos por un rato, hasta que llegamos a la puerta de vidrio del local de videojuegos. No tuvimos que forzar mucho el candado ni la cadena de la puerta. Estaban muy oxidados. Apenas entramos, empezamos a sentir mucho frío como si nos hubiéramos metido a un refrigerador. Después sentimos un olor muy feo como a carne podrida. Como estaba medio oscuro, sacamos las lámparas y empezamos a caminar entre las máquinas de lanzar pelotas de básquet y de fútbol americano. Había muchas telarañas y polvo por todos lados. Pasamos junto a la piscina de pelotas y de varias máquinas de videojuegos. Fue entonces cuando escuchamos ruidos de pisadas que venían de afuera. Nos asustamos, apagamos las lámparas y los celulares y nos escondimos detrás de una de las vitrinas.
Los pasos se fueron acercando poco a poco. Nosotros aguantamos la respiración hasta que finalmente aquellos pasos se detuvieron del otro lado del mostrador donde estábamos. Por la parte de abajo pude ver los pies de aquella persona. No traía zapatos. Sus pies descalzos estaban llenos de lodo y sus uñas crecidas. Estas parecían como pequeñas garras. David estuvo a punto de gritar, pero se tapó la boca con ambas manos. En todo el local solo se escuchaba la respiración agitada de aquella persona, y después de unos momentos, aquellos pies se empezaron a alejar del mostrador. No escuchamos que se abriera la puerta, así que me asomé por una rendija de la vitrina y ya no había nadie. Respiramos aliviados y nos levantamos. Estábamos muy asustados, pero respirábamos aliviados. Entonces David dijo que mejor nos fuéramos de ahí, que no siguiéramos haciendo esto. Yo pensaba lo mismo, y aunque a José se le veía una cara de espanto que no podía con ella, nos dijo que la persona que vimos solo era un indigente, y nos insistió en que siguiéramos un rato más. David solo se quedó en silencio. Yo tampoco quise decir nada, pero la verdad sí quería irme de ahí. Hasta que finalmente accedimos a quedarnos solo un rato más. Salimos del local de videojuegos y nos dirigimos a la casa embrujada. Seguimos grabando parte del camino. Algunos de los juegos mecánicos ya se veían bastante descuidados y algo oxidados. El cielo seguía relampagueando y seguimos caminando hasta que finalmente apareció frente a nosotros la casa embrujada. Los tres nos quedamos contemplándola sin muchas ganas de querer entrar, hasta que José encendió su lámpara y empujó la puerta por donde entraban los carritos. Yo lo seguí y a lo último entró David. Adentro estaba muy oscuro, mucho más que en el local de videojuegos. Pasamos la zona de los zombies y después la de monstruos clásicos. De cerca, los monigotes no se veían tan aterradores, aunque sí daban algo de miedo. Seguimos grabándolo todo, pero justo al pasar junto a una vitrina llena de muñecas antiguas, de la nada, los vidrios se rompieron como si les hubieran arrojado algo o les hubieran dado un golpe. Yo sentí que se me salía el corazón del pecho. Tratamos de alumbrar hacia esa parte, y al lado de aquella vitrina vimos a una mujer descalza de vestido negro, y al mismo tiempo empezamos a escuchar otra vez aquellos alaridos espantosos. Los tres corrimos hacia donde pudimos. Yo iba detrás de David. No me le despegué ni por un momento, hasta que pudimos salir de ahí. Yo corría con todas mis fuerzas. Pasamos el local de videojuegos y la zona de juegos mecánicos para los niños. Pasamos el carrusel y vimos por fin la alambrada. David se tiró al piso para pasar. En ese momento yo me quité la mochila para meterme por el hueco, y fue entonces cuando me di cuenta que José no venía con nosotros. David, del otro lado de la alambrada, me gritaba desesperado que me apurara. Ahí me di cuenta que en la barda del panteón estaba otra vez aquella mujer de negro. Agarré mi mochila y me regresé a la feria. La verdad, si le soy sincero, en ese momento ya no vi qué hizo David. Yo solo quería salir corriendo de ahí. Pasé otra vez por los juegos mecánicos de los niños, el local de videojuegos y la casa embrujada. Y así seguí hasta llegar a la montaña rusa. Yo medio recordaba de cuando me traían de niño mis papás, que por ahí estaba la entrada principal. Ya no aguantaba, las piernas se me doblaban. Entonces vi el cuarto de control de la montaña rusa y me metí ahí. Me tiré en el piso para esconderme. Estaba empapado en sudor y me quería dar un calambre en la pierna. Traté de relajar el músculo, saqué mi teléfono y le mandé un mensaje a David y a José, pero al parecer ellos aún no salían. Ya más tranquilo, me asomé por la ventanilla de aquel cuarto y entonces vi que José pasó corriendo a todo lo que daba hacia los carritos de la montaña. Le grité lo más fuerte que pude, pero no me escuchó. Estaba a punto de echarme a correr detrás de él,
Pero entonces pensé que quizá algo lo estaba persiguiendo. En eso me llegó un mensaje de David. Me decía que ya estaba por el mercado pidiendo ayuda, que le enviara mi ubicación. Cuando intenté contestar de nuevo, se quedó congelada la pantalla de mi teléfono. Después, escuché los gritos de terror de José y comencé a correr hacia allá. Lo vi sobre los rieles del primer nivel de la montaña rusa. No entendía cómo se había subido hasta allá. Le volví a gritar y al parecer ahora sí me escuchó porque volteó. Lo que pasó después no sé cómo decirlo, pero podría jurar que aquella mujer de negro apareció detrás de él, lo agarró por la cabeza y lo aventó. José pataleó por un momento. La verdad, yo no supe qué hacer. Y entonces vi cómo lo dejaba caer al vacío. Yo cerré los ojos y solo escuché su grito y después un golpe seco. Mis piernas se me doblaron y comencé a llorar. No pude moverme de ahí. Así me encontraron los policías y David. Uno se me acercó y me preguntó que si estaba bien, mientras que el otro se acercó a José, se arrodilló junto a él y empezó a pedir una ambulancia por su radio. Todo el mundo nos regañó, los policías, mis papás, mis maestros. José sufrió lesiones en la columna que casi lo dejaron paralítico. Estuvo casi un año en rehabilitación. Por supuesto que nadie nos creyó cuando les dijimos que nos había perseguido el fantasma de esa mujer de negro. Y cuando quisimos mostrar los videos a nuestros amigos, nos dimos cuenta que ninguno de nuestros celulares había grabado algo. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Luis Martínez.